jornada de este congreso con la mesa redonda, que también hace la número 2 o la segunda mesa, sobre participación social y ciudadanía. Una definición muy simple de ciudadano puede ser que es un miembro de una comunidad política. La condición de miembro de dicha comunidad se conoce como ciudadanía y conlleva una serie de derechos y de deberes. El concepto de ciudadanía ha cambiado a lo largo de la historia, haciéndose cada vez un concepto más incluyente. En las democracias antiguas, por ejemplo, solo eran ciudadanos los varones y, por lo tanto, las mujeres estaban excluidas de lo público y carecían de los derechos de ciudadanía. A veces, incluso era necesario disponer de un determinado nivel de rentas para poder ser considerado ciudadano. Afortunadamente, todo esto ha cambiado. Podemos afirmar, sin temor a equivocarnos, que un sistema democrático necesita de una ciudadanía comprometida con lo público. La participación ciudadana se ha convertido en un requisito para la eficacia de la democracia y cada vez es más evidente que los poderes públicos deben contar con la participación de todos los colectivos para que estén representados intereses diferentes. Para desarrollar cuestiones relacionadas con este tema, contamos en esta mesa con 3 expertos que analizarán la situación desde ámbitos o colectivos totalmente diferentes: los jóvenes, las instituciones socializadoras intermedias y la mujer. En primer lugar, intervendrá don Ángel Santos Ramos, que es el representante de la Coordinadora Infantil y Juvenil de Tiempo Libre de Vallecas, que nos presentará el tema «El desafío de la participación juvenil». En segundo lugar, contamos con la presencia de don Imanol Zubero Beascochea, sociólogo, profesor de Sociología de la Universidad del País Vasco, que en su ponencia «Buenos ciudadanos para una buena sociedad» pondrá de manifiesto la importancia que tienen las instituciones intermedias. Finalmente, nos acompaña doña Teresa Mojín Barquín, economista, directora de la Fundación Real Madrid, que nos hablará de lo femenino en la sociedad civil. El tiempo lo vamos a distribuir de forma que cada uno de los expertos hable durante unos 25 minutos y al final de todas las intervenciones, con las preguntas que a mí me hayan pasado, abriremos un coloquio. Interviene en primer lugar, como he dicho antes, Ángel Santos Ramos, licenciado en Teología Práctica por el Instituto Superior de Pastoral, licenciado también en Ciencias Religiosas. Desde 2005 es miembro de la Comisión Internacional de Expertos del Programa Europeo Youth Call y coordinador del programa Convive 2005, que se desarrolla en el Puente de Vallecas de Madrid. Ha escrito varios artículos en la revista Papeles de Vicaría, en la de la Fundación Proyecto Hombre y en la revista Trabajo Social. Asimismo, ha participado en la elaboración de numerosos programas pedagógicos y escrito artículos en este ámbito, entre los que podemos citar Atrévete, Convive, Lo intentamos sin zancadillas o Educación por la paz en el tiempo libre. Ángel, cuando quieras. Muchas gracias. Buenos días. El título de la conferencia es 6 puntualizaciones ante el reto de la participación juvenil. Y me gustaría empezar con esto de la técnica. Me gustaría empezar con 3 puntualizaciones que yo creo interesantes. En primer lugar, hablar de lo juvenil es siempre una tarea llamada al fracaso. El barómetro juvenil indica siempre variable. Difícil hacer una radiografía de todos los jóvenes. Difícil decir que los jóvenes son así, de una manera u otra. Es un colectivo diverso, plural, distinto, heterogéneo,
difícil matizar. En segundo lugar, no hay nuevas lunas que descubrir. De aquí no vamos a sacar la conclusión de que los jóvenes son la solución idónea para la sociedad que puede adolecer, ni tampoco que son ese colectivo apático, amorfo, sin iniciativa. Yo creo que no. Y en tercer lugar, un convencimiento. Creo firmemente en la fuerza de lo pequeño. Estoy convencido de que los cambios, las revoluciones, se juegan más de unos pocos que de unos muchos. Mi espacio donde vengo es la Coordinadora Infantil y Juvenil de Tiempo Libre de Vallecas, una entidad que lleva trabajando más de 20 años en los dos distritos de Madrid, Puente Vallecas y Villa de Vallecas, desarrollando actividades con jóvenes, con niños, con niñas, con infancia. El PowerPoint no funciona adecuadamente. Ahí vamos. Y otra fotografía más. Esto simplemente es para que veáis imágenes de lo que hacemos, ¿no? Si queréis, de hecho, más información, porque no voy a hablar de la coordinadora, podéis acceder a nuestra página web. Antes de comenzar, el 31,8% de los jóvenes españoles manifiestan no tener interés por la política. Es un estudio del año 2005. Y el CIS constata que un 36,8% de la población adulta manifiesta no tener interés por lo político. Un estudio del 2006. Los jóvenes y los adultos no somos tan distintos. ¿Por qué queremos que los jóvenes participen? Habría como tres ideas. Queremos que los jóvenes participen porque consideramos que el joven es una persona política. Es una exigencia de la vida democrática. Tienen que tomar eso que decimos el kratos, el poder. Se busca un sujeto activo, un ciudadano o una ciudadana comprometidos con la causa. También podemos querer que los jóvenes participen como voluntarios, como voluntarias en un nivel solidario, desde un punto de vista cristiano, desde un punto de vista humanista. O también podemos querer que los jóvenes participen como personas integradas. Mejor que participen en los cauces que les marcamos desde la población adulta, para que vayan por donde queremos ir. Eso podría ser una visión desde el mundo adulto. Pero los jóvenes, cuando participan, por ejemplo, si cogiéramos una manifestación, iríamos a los jóvenes a la manifestación, tendríamos la otra cara de la moneda. Hay un estudio de la UNED del año pasado que analizó varias manifestaciones donde participó población juvenil. ¿Por qué participan los jóvenes? Dicen ellos, por la dimensión lúdica de los acontecimientos, por el desarrollo de la socialidad, por la catarsis derivada de la dramatización de los problemas, por la sensación de protagonismo y por la actividad es en la calle. El espacio, la calle, como el espacio donde nos realizamos, donde nos proyectamos, donde trabajamos, donde vivimos, ¿no? Esta sería como la otra cara de la moneda de por qué los jóvenes quieren participar. Así pues, cuando un joven participa, se deben dar tres condiciones fundamentales. Una primera condición que es una condición de sentido. Sentido porque todo espacio de participación tiene que tener un horizonte, hallarse embarcado en un espacio mucho más amplio. Una segunda condición, que es una condición de actividad, porque la participación demanda de implicación, flexibilidad en el tiempo. Y una tercera condición, el tema de la identidad, porque la participación tiene que crear identidad. Lo que allí ocurre tiene que ver con mi vida, tiene que ser constitutivo de mi propio vivir cotidiano. La participación juvenil es un tema de actualidad. ¿Qué partido político, qué programa no incluye el tema de la participación de los jóvenes? Es como una imagen de marca. Yo participo, tú participas. Quien quiera que quiera estar dentro del organigrama tiene que incluir cualquier propuesta de participación. Es como esa palabra mágica, capaz de solventar cualquier situación de conflicto o cualquier situación que se dé. Y, sin embargo, yo creo que sería importante rescatar lo que Roger Hart llamaba la escalera de la participación. ¿Os acordáis de esos 8 peldaños? Hay un primer peldaño que es la manipulación, un segundo peldaño que es el tema del adorno o de la decoración y un tercer peldaño que es el tema de la política de forma pero sin contenido. Estas no son formas participativas. Cuando alguien acude, cuando un partido, cuando un grupo acude a que los jóvenes participen desde una de estas tres ideas, desde luego esto no es participación. A partir de aquí se abre el cuarto tramo de escalera. Jóvenes asignados pero informados, que indica que son aquellos jóvenes que quieren participar, que comprenden los fines del proyecto, que comprenden quién ha decidido, que no han sido ellos, que ha sido otro tipo de grupos. Un quinto peldaño de la escalera en la participación es jóvenes que están consultados e informados. El proyecto, diseñado por adultos,
pero la opinión juvenil se tiene seriamente en cuenta. Un sexto peldaño de la escalera, la decisión inicial de adultos, pero compartida con los jóvenes. Un séptimo peldaño de la escalera, decisión inicial y dirección de los jóvenes, y por último, último peldaño de la escalera, que sería la decisión inicial de los jóvenes compartida con los adultos. Este es el octavo nivel real de participación. Y hacia aquí es donde tendríamos que ir. Habría que, en ese sentido, recordar que las decisiones políticas, que las decisiones de los grandes grupos comerciales, de las grandes marcas, en el fondo, no son ingenuas. En el fondo están marcando uno de estos escalones. Habría que reivindicar, habría que pedir que el escalón desde el cual se trabajara fuera el escalón número 8, donde todos, jóvenes y adultos, compartimos la tarea de participar. ¿Cómo entiendo el tema de la participación? Entiendo la participación juvenil como una apuesta en la construcción de una persona, de un sujeto autónomo, independiente, que toma parte activa de la sociedad. Y en esto hay palabras importantes. Hay una palabra que es la palabra procesos. Hay otra palabra que es la palabra herramientas. Otra palabra que es la palabra cuestionar, formación, cuestionar. Y otra palabra muy importante que es el tema de la creatividad. Estas son palabras que marcan el tema de la participación. Y junto a estas palabras, otra palabra muy importante que es el tema de la crisis. Porque yo creo que los modelos de socialización vigentes, que están orientados a la implicación de los jóvenes en el mundo laboral, están entrando en crisis en este momento. La etapa juvenil ya no es una etapa de transición, es una estación de parada, una estación larga, un tiempo largo. Y los modelos tradicionales han entrado en crisis. Por eso es importante pensar en la creatividad, no dejarnos llevar por parámetros que en un tiempo pasado pudieron funcionar, fueron útiles, pero que quizás ahora no son válidos. ¿Cuáles son las barreras para la participación juvenil? Una primera barrera es crear supuestos falsos y negativos sobre las destrezas de los jóvenes. Los jóvenes, al igual que los adultos, tenemos destrezas y tenemos supuestos. No hay que dar nada por supuesto. Un segundo lugar son las resistencias que tenemos al cambio, resistencias de las propias estructuras y de los individuos a hacer cambios. En tercer lugar, un problema, una barrera, será intentar ajustar estructuras de adultos a estructuras de jóvenes. Y, por último, no asumir la tarea por todos y por todas. Hay veces que esto de la participación se encarga a un grupo de personas. Vosotros, encargaos de la participación. Esto es una tarea de todos. Todos los partidos políticos, todos los estamentos sociales, debemos trabajar por el tema de la participación. Así pues, ¿cuáles serían las condiciones para la participación juvenil? En primer lugar, entender que la participación es un compromiso en la construcción de lo público o de lo común, que estamos iniciando en una pedagogía de la responsabilidad. En segundo lugar, fomentar el sentimiento de arraigo, de pertenencia, de tierra. El pueblo palestino tiene una palabra que es adamá, que es una palabra hebrea, que significa eso, el contacto con la tierra. Muchas iniciativas de participación tienen éxito porque están involucradas en un barrio concreto, en una historia concreta, en una tierra concreta. En tercer lugar, no perder el nombre propio en favor de lo genérico. No hablamos del colectivo juvenil, de los jóvenes, hablamos de jóvenes concretos, de personas concretas, de historias concretas. Participar pasa por gustar de la solidaridad, que implica la inteligencia, el corazón, los sentimientos, la intuición, la razón, las emociones, la ética, la estética. Lo que decía antes, los modelos tradicionales no siempre funcionan. Es importante ser creativos, ser valientes, dejar exponernos a la novedad, poner en cuestionamiento formas que en su momento fueron válidas, fueron buenas, pero que quizás hoy no tienen por qué serlo. La participación exige también grados de flexibilidad. Esta flexibilidad lleva a intentar evitar ajustes a los jóvenes. Cada joven es como es, tiene su propio ritmo, igual que los adultos, igual que los niños, igual que las niñas. Es importante establecer relaciones respetuosas, donde se tengan en cuenta precisamente estas diferencias a las que antes aludía. El clima es muy importante. Relaciones fiables de tranquilidad, de apoyo, de confianza, de colaboración,
de aceptación, de desarrollo de enfoques comunes, involucrar a los jóvenes en las decisiones, que sean ellos los que tomen las decisiones, trabajar juntos por las decisiones. Recordad lo que hablábamos antes de la escalera de Robert. Proveer de especialistas. Yo creo que es importante que para que la participación funcione no basta con la buena voluntad. Es necesario de técnicos, de expertos, de personas que nos puedan ayudar, que en un momento determinado puedan orientar el proceso, que puedan funcionar como de observadores externos, de ver qué es lo que está ocurriendo. Prepararse, importante también, prepararse para la rotación de personal, porque la irrupción de los jóvenes puede hacer que personas que han estado siempre trabajando en este campo tengan que dejarlo para que nueva gente se pueda incorporar. Recordar siempre que los cambios son lentos, que es importante celebrar los éxitos, los pequeños logros, las pequeñas metas, los pequeños peldaños que vayamos avanzando. Y por último, que tan importante como el desarrollo de los procesos participativos es establecer los cauces, las metas de evaluación, establecer indicadores de evaluación que nos den idea de por dónde andamos, cómo estamos caminando, cuál es nuestro horizonte. Así pues, a mí me parece interesante hablar en este momento de las asociaciones de tiempo libre. Creo, estoy firmemente convencido, que ellas son escuelas de participación y escuelas de ciudadanía. No voy a entrar a hablar del tema del capital social, que lo vamos a dejar, vamos a pasar. Y me parece que es interesante que las asociaciones sean asociaciones de tiempo libre, sean clubes juveniles, por unas razones que ahora iré explicando. Parece que son escuelas donde se puede crear un germen de participación de los jóvenes, son en definitiva escuelas de ciudadanía. ¿Por qué? En primer lugar, porque ofrecen un sentido de pertenencia y una experiencia de grupo. Las asociaciones juveniles están involucradas en los barrios, trabajan codo a codo en los barrios y ofrecen un sentimiento de pertenencia a ese barrio concreto, a esa situación social concreta. Es una experiencia de grupo, de trabajo en equipo, donde vamos avanzando juntos. En este sentido, se trabaja de modo conjunto, educadores, educadoras, jóvenes, se procura que haya relaciones horizontales, relaciones de decisiones en las cuales todas las personas se sientan implicadas, porque posibilitan también un protagonismo de las personas que toman parte, de sus componentes. Recordemos que no hay nada más negativo para la participación que esa frase que se dice, ya te darás cuenta. Esto se ha hecho y no ha funcionado. Tú ya te darás cuenta de que estás equivocado. Eso rompe los procesos de participación, rompe los procesos de implicación. Siguiente, enseñar a descubrir, las asociaciones enseñan a descubrir ese tema de la tolerancia, del convivir con la gente diversa, de ver opiniones que son contrarias a las nuestras. ¿Por qué? Porque crean redes afectivas, donde las personas se juntan más allá de sus valores, más allá de sus ideologías. Al mismo tiempo, un tema muy importante para la participación es el tema de la información. De asociaciones se pueden crear redes informativas. Hay una información, porque la información muchas veces que se da es una información crítica, es una información completa, y eso es bueno para crear. Al mismo tiempo se desarrollan las habilidades personales y se introduce una cosa muy importante, que es la motivación por el bien común. Un elemento muy clave en la participación juvenil es que el joven sienta que está implicado en un proyecto mucho más amplio, en el cual él mismo se siente en ese momento implicado. Es un proyecto de ciudadanía mucho más amplio, lo que tiene que ver con el bien común, donde se consiguen objetivos mucho más allá de los puros objetivos personales. Las asociaciones también ofrecen espacios de reflexión y formación acerca de la actividad común. Y dan una forma concreta a la participación generando ocio. Parece que esta es una parte muy, muy importante. Hay veces que los jóvenes son consumistas de ocio, es decir, el ocio se genera por la población adulta y se les da para que se consuman. Las asociaciones intentan que el ocio que se genere sea un ocio que generen los propios jóvenes, en el cual ellos y ellas también se sientan parte implicada. Hay un elemento que ha ido surgiendo a lo largo de estos 10 últimos años, que es todo el tema de la participación y de la web, de las nuevas tecnologías, de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Esto de algún modo tiene también que influir en el tema de la participación y de algún modo desde las mismas asociaciones se han ido generando procesos para ir asumiendo, ¿no? No quiero ser como John, hay un señor que es John Daniel, que abrió una conferencia en el 2000 diciendo: señoras y señores, las tecnologías son la respuesta. ¿Cuál era la pregunta? Yo no quiero ser tan ingenuo. Las tecnologías ocupan un lugar importante, muy, muy importante, pero sin embargo yo creo que también hay que ponerlas hay que ver hasta qué punto pueden dar de sí.
Los espacios con los que trabajamos con los jóvenes son espacios donde las nuevas tecnologías han irrumpido de forma terrible. Y, sin embargo, yo creo que serán una oportunidad magnífica para aprovechar el tema de la participación. Porque en el mundo de las nuevas tecnologías se encuentran jóvenes que participan y jóvenes que no. Porque cambia el concepto de ciudadanía y lo tiñe de un tinte mucho más universal. Porque estoy en contacto con gente de Asia, de África, de América. Porque tengo acceso a la información de manera inmediata. Porque mejora los cauces en la toma de decisiones. Porque me permite facilitar la discusión, la deliberación, la toma de decisiones. Porque la horizontalidad, ese valor que vende Internet, puede ayudar para que se convoquen manifestaciones, autogestión de espacios. Y porque, en el fondo, las nuevas tecnologías lo que hacen es aprovechar la inteligencia colectiva. Por eso es una oportunidad muy importante para el tema de la participación. Hay una ecuación, que es esa ecuación que veis ahora en la pantalla. Escuchar, enlazar, compartir, tomar parte, influir. Quizás sea una ecuación que resuma lo que las nuevas tecnologías pueden aportar. Y me gustaría terminar con una frase. En primer lugar, diciendo que no se trata, yo creo que cuando hablamos de participación juvenil, no se trata de un empoderamiento respecto del sector adulto, más bien de un trabajar juntos, codo a codo. Y, en segundo lugar, que creo que hay que buscar caminos humildes, estrategias cooperantes, que es importante el valor del encuentro personal y la lógica cooperativa para poder ir caminando juntos. Muchas gracias. Gracias, Ángel. A continuación, tiene la palabra Imanol Zubero. Imanol es doctor en Sociología por la Universidad de Deusto, diplomado en Teología y profesor titular de Sociología de la Universidad del País Vasco. Está especializado en Sociología del Trabajo, ha dirigido varias tesis doctorales y realizado numerosas investigaciones sobre exclusión, derechos sociales y empleo. Ha publicado varios libros e impartido máster, cursos de verano y de posgrado en varias universidades. Ha sido impulsor y participante activo en diversos movimientos sociales e iniciativas ciudadanas como Gesto por la Paz. Columnista en la edición del País Vasco del diario El País desde 1997 a 2005 y actualmente en el diario El Correo. En la actualidad es vicepresidente de la Asociación Vasca de Sociología y Ciencia Política y miembro de los consejos de redacción e editoriales de varias revistas como Inguruak, El Valor de la Palabra, editada por la Fundación Fernando Buesa Blanco, y la Revista Española del Tercer Sector. Cuando quieras. Buenos días a todas y a todos. Además de esas cosas que son las menos importantes, soy padre de una hija maravillosa que se llama Naya. Y hablando de familias, de lo que estamos hablando, creo que es bastante más importante. Pero el currículum vitae pues tiene lo que tiene, que a veces se convierte en un ridículum vitae. Bueno, tenéis una ponencia escrita, más académica, con referencias. Y en esta intervención he preferido optar por hacer una especie de viaje, espero que no muy desordenado, pero sí desde luego un tanto caótico, aunque espero que sea un caos que genere orden al final, en torno a algunas de las variables o dimensiones que parece que están convocando a quienes aquí estáis a lo largo de todo este congreso. Quiero hablar de participación juvenil, pero quiero hablar de la relación que existe entre esta participación y dos instituciones fundamentales, dos instituciones mediadoras fundamentales, son la familia y la escuela. Quiero también hablar de la ciudadanía, pero quiero hablar del lugar donde la ciudadanía se construye, que es la ciudad, la polis. Y quiero hacerlo también relacionándolo con un contexto cultural, porque yo creo que al final las condiciones para la participación tienen mucho que ver con el contexto cultural en el que nos movemos. Un contexto cultural que tiene algunas notas preocupantes, que ahí están representadas con dos afirmaciones: nada a largo plazo y desvinculación. Por tanto, os invito a hacer un viaje, como digo, un tanto caótico, cruzado, en torno a distintas cuestiones. Y empezaré pues diciendo algo muy obvio, y es que no hay democracia sin participación. Si la democracia es sobre todo demócratas activos, ciudadanos que hacen democracia. La democracia no existe porque esté escrita en ningún lugar, sino porque se hace cotidianamente. De ahí pues la preocupación que tenemos cuando descubrimos pues diagnósticos que nos dicen que
como dicen algunos, vivimos una situación de demoesclerosis, ¿no? O sea, parece que la democracia está en una situación de una cierta desafección, una cierta agonía, una crisis profunda. Claro, la participación es fundamental y, como digo, pues cuando vemos diagnósticos que nos dicen que hay altos niveles de abstención, que la afiliación a los partidos y a los sindicatos es muy baja, que hay escasa democracia interna en las organizaciones, que la política es crecientemente una acción profesional. Bueno, cuando vemos los datos que nos ofrecen las encuestas del INJUVE, que nos ofrecen las encuestas del CIS, si has hecho referencia a ellas, pues ciertamente la primera reacción es, oye, toda la participación está bastante mal, ¿no? El Roto, que es un gran analista de la realidad social, lo reflejaba en una de sus viñetas, ¿no? Cuando aparecía un padre y un hijo y decía el hijo, papi, quiero votar. Y decía el padre, pues tendrás que esperar a tener 18 años y quizás para entonces se te pasen las ganas. Sí, la situación de entrada es preocupante. No parece que vivamos el mejor momento para la democracia. Sin embargo, hay una pregunta que yo creo que tenemos que hacernos y es si vivimos una crisis de la participación o una crisis de una determinada forma de participación. Creo que esto es importante. Desde luego hay dos diagnósticos en liza. Hay quienes plantean que lo que estamos viviendo es una transformación de las condiciones, las estructuras y las motivaciones para la participación, que está surgiendo una nueva generación cívica que ha recibido el nombre, por cierto, muy bonito, de Hijos de la Libertad, y este planteamiento puede estar representado por un sociólogo alemán, Ulrich Beck. Sin embargo, hay otro diagnóstico que dice que se está asistiendo a un declive generalizado del capital social, que al contrario, vivimos el fin de una larga generación cívica. Si la democracia de la que hoy disfrutamos, las instituciones democráticas de las que hoy disfrutamos, fueron construidas por nuestros padres y madres, y sin embargo nosotros estamos viviendo de las rentas y no estamos construyendo nuevo capital social democrático. Y seguramente este diagnóstico, que es un diagnóstico que procede básicamente del ámbito norteamericano, está muy bien representado por Putnam y su famoso libro, muy recomendable, Bowling Alone, Sols a la bolera. Yo creo que estamos asistiendo a una nueva cultura de la participación. Estamos en una situación de transición. Ciertamente, la nueva cultura participativa es una cultura que no equipara el compromiso a la afiliación, en absoluto, que seguramente introduce en las motivaciones para participar algo que hasta ahora no era típico de la cultura militante, como es la satisfacción personal, que busca un equilibrio entre intereses individuales y entre acciones colectivas, pero que sin duda tiene riesgos. Entre ellos, por ejemplo, pues una informalización de la participación, un cierto antiinstitucionalismo, todo lo que sea organización suena mal. Esto genera una fragmentación, una inconstancia, en ocasiones una ineficiencia, una ineficacia de la participación. Y también es preocupante que muchas de las nuevas formas de participación surjan de eso que se ha dado en llamar el impulso NIMBY, es decir, not in my backyard, no en mi patio trasero. Es decir, van a montar un centro de día para no sé qué, de acuerdo, pero no en mi barrio. Necesitamos un piso para que presos en tercer grado puedan salir, de acuerdo, pero no en mi patio trasero, no en mi barrio. Muchas veces la movilización surge de este tipo de motivaciones. Bueno, hacia dónde caiga la pelota de los riesgos o de las oportunidades va a depender, en mi opinión, de la evolución del contexto cultural en el que analizamos la participación. ¿Y cuál es ese contexto? Pasamos cosas. Bueno, a mí siempre me ha dado mucho que pensar, y lo he trabajado mucho con mucha gente, una reflexión que hace un sociólogo, Richard Sennett, en un libro muy recomendable, La cuestión del carácter, donde formula cosas como la siguiente. Él dice, no puede usted imaginar, un entrevistado por Sennett dice lo siguiente, dice, no puede usted imaginarse lo estúpido que me siento cuando les hablo a mis hijos de compromiso. Para ellos es una virtud abstracta, no la ven en ninguna parte. Porque, ¿cuál es la situación o el tono cultural en el que vivimos? Evidentemente, este es un análisis en el que habría que complicarlo más o complejizarlo, porque no solamente hay lo que vamos a decir, ¿verdad? ¿Por dónde va el tono cultural de nuestro tiempo, lo más novedoso de nuestro tiempo y que genera algún problema para la participación? Bueno, pues seguramente, como dicen algunos sociólogos, algunos analistas, vivimos un tiempo de relaciones puras. Es decir, cada vez más nos comprometemos en relaciones hasta que obtenemos un resultado de ellas. Puede ser un resultado el que sea, puede ser para conseguir un objetivo tremendamente loable, por puro interés, puramente instrumental, pero las relaciones duran lo que dura el tiempo en conseguir lo que buscábamos con esa relación, y a partir de ese momento se disuelven y a otra cosa mariposa, ¿no? Vivimos, como dice Sennett, en el tiempo del nada a largo plazo. Es muy complicado hacer inversiones a largo plazo, cada vez más. Ejemplos, hay muchísimos.
Empezando por lo más anecdótico. Un periodista inglés, y viene muy bien a este tiempo prenavideño que vivimos, decía que analizaba el fenómeno que también se da mucho en España, evidentemente, y es que uno de los regalos favoritos para los niños y las niñas es un cachorrito. Los que somos padres o madres, pues quienes no hemos vivido, quiero un hámster, quiero un perrito, un hámster todavía es manejable, quiero un perrito, ¿no? O sea, el cachorrito por excelencia, ¿no? Y no hay nada más bonito que un perrito, con sus ojitos, con su hociquito, con esa mirada, con esos lametones que te pega y tal. Claro, pero eso dura poco. El perro crece, tiene necesidades, se impone a la propia vivencia cotidiana de la familia, hay que sacarle, hay que no sé qué, no sé cuántos. Y entonces el periodista decía, el perro ideal sería aquel que consiguiera un último esfuerzo de adaptación, es decir, que viva 3 meses. Yo siempre digo a mis amigas y amigos científicos, el día que a través de la clonación consigáis un cachorro de perro que solo dure 3 meses y lo vendáis con un manual de instrucciones a los padres, cuando se muera el cachorro, contadle a vuestros hijos que ha ido el perro de los cielos, con Lassie, con Rintintín, y podéis comprar otro. Os hacéis de oro. Os hacéis de oro. Porque parece que a partir de ese momento pierde interés, pierde utilidad, no nos relacionamos igual. Una anécdota. Bueno, lo de nada a largo plazo se ve también en elementos más importantes de la vida. Por ejemplo, no hace mucho el presidente de SEAT en España hacía la siguiente declaración. SEAT propone un contrato temporal vinculado a la vida de los modelos. Él decía, un coche para que sea realmente beneficioso no debe durar más de 5 años. Bueno, pues que nadie piense que un contrato en la industria de la automoción tiene que durar más de 5 años. Claro, yo me preguntaba cuánto durarán los contratos en los restaurantes de comida rápida, ¿verdad? Otra vez el roto, de una forma muy atinada, nos dice las consecuencias de todo esto, ¿no? Con los contratos de trabajo que nos dais, solo podemos fundar familias de 6 meses. Es decir, en nada a largo plazo empieza a erosionar instituciones fundamentales de nuestra sociedad, el mercado de trabajo, las relaciones familiares, las relaciones asociativas. No hace mucho aparecía otra anécdota, ¿verdad? Pero, bueno, en fin, que es curiosa, ¿no? Aparecía este anuncio de un bufete de abogados de Chicago. Como veis, pues aparecen 2 torsos, en fin, maravillosos, y el lema era Life short, get a divorce, la vida es corta, divórciate. O sea, ¿para qué vas a invertir en una relación duradera con todo lo que hay en el mercado? Es decir, realmente es de gilipollas, con perdón, hace este tipo de cosas, ¿no? Casualidades de la vida. Ayer, en el periódico El País, aparecía un reportaje sobre movimientos en la banca europea y entrevistaban a un inversor hindú que ha hecho una fortuna de 150 millones en la bolsa, y él decía cuál era su lema: no tengo apego a nada. No tengo apego a nada, porque si te apegas, pues pierdes. Bueno, en este contexto, pues tenemos algún problema, que lo plantea muy bien José Antonio Marina, y no se hablará de ello posteriormente, ¿verdad? Claro, ¿cómo preferir el control de proyectos pensados sobre los deseos vividos? Este es el problema de la voluntad. Es decir, a la voluntad le corresponde dar la orden de parada y la orden de arranque de nuestras acciones. Entonces, ¿cómo conciliar presente y futuro en un contexto cultural de nada a largo plazo? Sin plazos largos, ¿cómo introducimos las consecuencias futuras de nuestras acciones en la contabilidad de nuestra vida cotidiana? Es un problema importante para la acción colectiva. Si el futuro pierde peso, también pierde peso el aplazamiento de la satisfacción, la inversión en el futuro. Hemos pasado, como dicen algunos y algunas, de la libreta de ahorro a la tarjeta de crédito. La libreta de ahorro supone un cálculo de futuro, la tarjeta de crédito supone un aquí te pillo, aquí te mato. Si disfruta ahora, paga más tarde. ¿Qué consecuencias tiene esto? ¿Y qué consecuencias tiene sobre la sociabilidad, sobre la construcción de redes sociales? Pues que puede anticipar lo que algunos han llamado también el fin de la confianza. Para poder establecer vínculos hace falta tiempo. Para generar confianza hace falta tiempo. El roce, evidentemente, genera conflicto, pero también genera afectividad, genera conocimiento. Es muy distinto conocer a la gente personalmente de conocerla de oídas. A veces para decir, pues efectivamente no me interesa, pero casi siempre para decir, pues me interesa, pues no era la imagen que yo tenía. Entonces, para poder establecer vínculos en el tiempo, hace falta dedicar tiempo a esos vínculos. Pero no es esa la condición cultural en la que nos movemos. En la medida en que se estrechan mucho los lapsos de tiempo, en la medida en que vivimos en nada a largo plazo, pues cada vez más nos vemos forzadas y forzados a vivir nuestra vida como si fuese una empresa. Una empresa que tiene que responder rápidamente a los cambios de contexto. Y en cada momento tenemos que responder al cambio, cambiando también nosotros y nosotros. Nos convertimos, como dice el propio Ulrich Beck, en empresarios de nosotros mismos. Nuestra vida es una empresa
y tenemos que responder permanentemente a los cambios del contexto. No podemos hacer planes de largo plazo, no podemos cargarnos con lastres que nos impidan el cambio rápido cuando sea necesario. Este es un contexto maravilloso, ¿para qué? Para quienes pueden realmente ganar en este juego. Es decir, este contexto cultural es maravilloso para quienes aprovechan las oportunidades, para quienes no se vinculan a nada, como ese inversionista del que hablábamos antes, como ese inversor, y sencillamente dicen: yo voy a aprovechar esta coyuntura de una cierta opacidad de los límites, donde no hay grandes expectativas de futuro, sino que todo es presentismo, y voy a jugar mi juego aquí y voy a ganar. Y hay mucha gente que aprovecha ese juego y gana bien, y gana mucho. Pero, y esa gente, pues básicamente va a optar por la movilidad. Es decir, la movilidad se ha convertido hoy en el nuevo factor estratificador en nuestras sociedades. Es decir, quien tiene libertad para escapar de la localidad tiene la potestad de huir de las consecuencias. Y quien puede sacudirse la responsabilidad por las consecuencias, pues gana mucho en esta sociedad. No tiene que cargar con lastres. Puede sencillamente hacer sus propios planes como empresario o empresaria de sí mismo. Esto que es teoría, en principio, teoría de analistas sociales, sin embargo, yo lo vi muy bien reflejado en un reportaje del Nouvel Observateur en noviembre del 2005, si recordamos esa época, era el momento en que muchos barrios periféricos de Francia estaban empezando a arder, literalmente. La quema de coches, que se prolongó hasta después de la Navidad del 2005 y que luego otra vez, en la Navidad del 2006, volvió otra vez a empezar, ¿verdad? Es decir, Francia estaba ardiendo y aparecieron muchos reportajes en la prensa española donde decían: ¿podría pasar algo parecido en España? Y aparecían reportajes de distintos barrios de Madrid, Barcelona, de Bilbao, donde podría pasar algo parecido. Bueno, pues en ese contexto de un cierto pánico social, Le Nouvel Observateur, es un semanario muy prestigioso francés, publicaba un informe sobre lo que llamaban los nuevos aristócratas del capitalismo, y el comienzo de ese dossier era el siguiente: los barrios, los banlieues, arden, el CAC 40 sube. El CAC 40 es como el IBEX 35 español, el índice de bolsa de las 40 principales empresas francesas. Luego los barrios, los suburbios arden, la bolsa sube. Todo está dicho. Raramente una élite económica ha estado tan desconectada de la cultura de su país. Para estos aristócratas del CAC, la única cosa que cuenta es el mundo. Claro, esto es un obstáculo enorme para hablar de la participación. Yo estoy muy de acuerdo con lo que decía Ángel, de la vinculación a lo local y a lo social, sino que la participación tiene poco sentido. Claro, esta situación de desvinculación, de utilización acelerada del presente sin mucho cálculo de futuro, pues dibuja un escenario complicado, que lo refleja la publicidad. La publicidad es transparente muchas veces, no tiene grandes problemas, ¿no? Este era un anuncio que aparecía en un periódico, creo que era el periódico El País, hace unos años, ¿no? Claro, la imagen es espantosa. Es una ciudad, pero en la que no hay ciudadanos y ciudadanas, en la que hay tiburones. Y claro, y el lema era todavía peor, decía: los cambios rápidos y constantes en tecnología solo han dejado sitio para dos clases de empresas: el triunfador y la víctima. Claro, si este es el contexto cultural hacia el que va a caer la pelota, pues, en fin, la cosa tiene su complicación. ¿Por qué? Porque sin vinculación no hay participación, sin vinculación no hay ciudad, sin ciudad no hay ciudadanos, sin ciudadanos no hay política. A mí siempre me gusta mucho recordar una de las más desconocidas pintadas, pero que fueron de las que más proliferaron durante el mayo francés del 68. Cuando pensamos en el mayo del 68 pensamos en prohibido prohibir, debajo de los adoquines está la playa, en los exámenes responde con preguntas, en fin, cosas muy bonitas y todas muy, muy potentonas, ¿no? Bueno, pues hubo una pintada y hubo una experiencia que, por ejemplo, Carlos Fuentes, que con aquel momento el escritor mexicano Carlos Fuentes era periodista de distintos diarios en París en el 68, y se acaban de reeditar las crónicas que él mandó a distintos diarios. Él decía: una de las cosas que más se gritó, se pintó y se experimentó fue esta: parlez ou así, hablad con vuestros vecinos, hablad con vuestros vecinos. Y dice él: los contactos se multiplicaron, se iniciaron, se restablecieron. Hubo una revuelta tan importante como las barricadas estudiantiles o la huelga obrera contra la calma, el silencio, la satisfacción, la tristeza. Padres e hijos encontraron una posibilidad de comunicación. Él dice: la gente hablaba por las calles.
La gente hablaba por las calles, ¿no? Yo creo que es fundamental darnos cuenta de que sin hablar con nuestros vecinos no hay ciudad. Sin ciudad no hay ciudadanos. Y sin ciudadanos no hay política. Y esto es muy importante, ¿por qué? Porque las ciudades siempre han sido los lugares donde nos hemos encontrado con extrañas y con extraños. Jane Jacobs, que es una de las grandes urbanistas, absolutamente nada académica, porque llega al urbanismo desde la práctica asociativa, desde los barrios en los que ella trabajaba. Jane Jacobs escribía en un libro maravilloso del año 61, Muerte y vida de las grandes ciudades: las ciudades están por definición llenas de extraños. Eso es una ciudad, un lugar lleno de extraños. Posteriormente, Zygmunt Bauman vuelve a decir lo mismo: las ciudades son lugares repletos de desconocidos que conviven en estrecha proximidad. Eso es una ciudad, extraños que conviven juntos y que, oye, se las arreglan para convivir juntas y juntos. ¿Y quiénes son los extraños? Pues lo dice Bauman en otro artículo: socialmente distantes, aunque físicamente cercanos, forasteros dentro de nuestro alcance físico, vecinos fuera del alcance social. Eso es la ciudad. Y recordemos un maravilloso proverbio medieval sobre la ciudad. Decía: el aire de la ciudad nos hace libres. Y la ciudad nos ha hecho libres, porque nos ha hecho ciudadanos, con otras y con otros, escapando de los lugares más comunes, homogéneos. Ahí nos hemos encontrado con otras y con otros, extraños y extrañas, con los que hemos construido un régimen de libertades, de igualdad, de democracia, de participación. La ciudad es esa ciudad que se refleja en muchas obras literarias, películas. A mí siempre me gusta mucho un fragmento de una novela de un escritor americano, Doctorow, Ragtime. Hay una película también de Milos Forman sobre esta cuestión, que describe la ciudad de Nueva York en los años 20. Y él dice, ¿no?, ¿cómo era Nueva York en los años 20? ¿no? Este prototipo de gran ciudad, ¿no? Pues era una delirante colcha de retazos de humanidad, donde había italianos, alemanes, africanos, irlandeses, chinos, finlandeses, árabes, griegos. Eso es la ciudad. Esa proliferación de extrañas y de extraños, sin embargo, generan riqueza, generan capital social, generan vínculos de futuro. Ese modelo de ciudad que aparece pues en representaciones pues como... Esto es un cómic de Will Eisner, que es el típico barrio la típica dos mujeres que cuelgan la ropa y hablan de casa en casa, y en fin, o estas fotos de Jacobo Ries de finales del siglo XIX en Nueva York, la típica calle abigarrada, con mucha gente por la calle, con puestos de venta. Esta es la imagen que tenemos de la ciudad, ¿no? Sin embargo, cada vez más, en los últimos años, la ciudad, que es el lugar de los ciudadanos y las ciudadanas, que es el lugar del encuentro, de la participación, de la construcción de vínculos, de la política, cada vez más la ciudad empieza a manifestarse como un lugar peligroso. A mí me gusta mucho el cine, creo que el cine enseña mucho sobre los cambios, detecta muy bien los cambios que se van produciendo en las sociedades, y creo que podemos hablar de este cambio en la ciudad, pues, por ejemplo, a partir de películas como The Warriors, Los Amos de la Noche, de Walter Hill, en el 79, donde la imagen de la ciudad ya es aterrorizadora. Ahí aparece una gente violenta, bandas armadas que te miran desafiantes, donde se nos dice pues que la ciudad es una jungla. Esa era la idea que se venía en la película. Es una ciudad que cada vez más desarrolla lo que los urbanistas llaman, y tal vez José Ángel Cuerda y Estevez en su intervención hablen de esto, ¿no? Desarrollan una arquitectura del miedo. Otra vez hay una película que nos habla de esto, ¿no? La habitación del pánico de Foster. No solamente la ciudad ya es insegura, sino que las propias casas son inseguras, y dentro de la casa, además de cerrarnos con 12 llaves, tenemos que hacer una habitación especial para escondernos si alguien entra en nuestra casa. Y aparecen, pues, en la sociología urbana y en el urbanismo aparecen pues conceptos que hasta ahora no habían aparecido nunca, como el de los espacios vetados, como el de las comunidades cerradas, los guetos voluntarios, la arquitectura de búnker, las habitaciones del pánico. ¿Qué ciudad es esta? ¿Qué participación permite? ¿Qué instituciones intermedias pueden desarrollarse en esta ciudad cuando el extraño ya no es aquel con quien nos encontramos y creamos capital social y creamos riqueza, sino es alguien que nos plantea miedo, alguien del que huimos, cuando ya no nos buscamos, sino que nos alejamos? Y parece que hay una especie de revuelta, ¿no? Hemos salido de nuestros pequeños pueblos y poblaciones homogéneas para ir a una ciudad con extraños y extraños, y ahora estamos buscando otra vez islas de homogeneidad en la ciudad. Yo con los míos, en mi urbanización, todos iguales. Subirad, que habló ayer, siempre cuenta una anécdota que a mí me hace mucha gracia. Él dice, en Barcelona tenemos un problema tremendo tenemos un gueto, y todo el mundo empieza a pensar, un gueto pues será el Raval, será, no sé, será la zona del barrio gótico y tal, todos son iguales, todos hablan igual. Dice, Pedralbes, el barrio de Pedralbes, todos son iguales, blanquitos, catalancitos, no sé qué, no sé cuántos. Pero parece que buscamos, ¿no?, espacios de homogeneidad otra vez, ¿no?
Claro, esto genera pues, una ruptura interna de la ciudad, no hay canales de comunicación, hay multiplicación de fronteras, y frente al eslogan de el aire de la ciudad nos hace libres, pues parece que cada vez más, cuando salimos a la calle, recordamos aquello que decía el sargento Esterhaus en aquella serie de los años 80 de Canción Triste de Hill Street, ¿no? Que se lo decía a los policías que de la comisaría: tengan mucho cuidado ahí fuera, porque ahí fuera puede pasar cualquier cosa y casi siempre cosas malas, ¿no? Bueno, por tanto, yo creo que tenemos que hablar con nuestros vecinos. Esto es fundamental para combatir un riesgo, que es un riesgo que acaba laminando absolutamente la participación y la democracia, que es la construcción política del extraño. Una vez que definimos al otro, una vez que definimos al prójimo o al próximo como un extraño, se inicia una cadena de acontecimientos que es difícil de parar. Una vez que es extraño, pues producimos socialmente la distancia hacia él o hacia ella. Y una vez que nos distanciamos, se produce la indiferencia moral. Esta cadena está en la base de todos los grandes genocidios, de todas las grandes tragedias que ha habido en la historia, desde el holocausto nazi hasta el conflicto entre Hutus y Hutsis o hasta el terrorismo etarra en el País Vasco. Si una vez que definimos al otro como un extraño, ya no es nuestro vecino, no nos sentimos ya comprometidos con él. Entonces es fundamental reivindicar el hablar con los vecinos, considerar como vecinos. Deberíamos hacer una propuesta de intervención. No voy a tener tiempo. Eso está desarrollado en el texto. Pero creo que es fundamental, solamente digo las grandes cuestiones, dar auténtico valor a la política. Creo que es fundamental. La política tenemos que reconducirla al espacio del valor que siempre ha tenido. La política tiene que servir para cambiar las cosas, y si no vale para nada. Para eso ya tenemos la administración. Y la administración no agota la política. La dimensión política es una dimensión transformadora. Tenemos que ampliar el concepto de participación. No solo participamos votando o en determinadas organizaciones. Tenemos que mostrar el valor de uso de la participación. No hay nada peor que estar participando y pensar que no vale para nada. Tiene que servir para algo. Yo a veces digo que quienes quieren que los jóvenes participen tienen a veces que dejarse ganar. Dejarlos ganar alguna vez por los jóvenes. Aceptar alguna cosa que os digan, hombre. O sea, que vean que realmente sirve para participar. No les ganéis siempre. Porque si les ganáis siempre, al final van a dejar de participar. Entonces, dejaros ganar alguna vez, por favor. Ayuntamientos, administraciones, gobiernos, dejaros ganar alguna vez. Hay que hacer materialmente, económicamente posible la participación. No es posible que la única forma de participar activa y continuadamente sea profesionalmente. O sea, no es posible. No es posible que tengamos que renunciar a la vida cívica para poder tener una vida laboral. No es posible. Hay que crear nuevas estructuras de participación, relocalizar la política, arraigarla, se ha dicho ya, lo decía Ángel, estoy de acuerdo con él, y crear experiencias de participación, zonas liberadas. De todo esto podríamos hablar mucho, pero voy terminando. Creo que en el fondo de todo esto tenemos un gran debate. ¿En qué democracia pensamos? Hay dos modelos de democracia. La democracia clásica representativa, que se basa en la expresión de intereses y preferencias individuales. Y hay una democracia que algunos llaman la democracia republicana, democracia participativa, es lo mismo, que es una democracia en la que consideramos que la deliberación es un elemento fundamental para la construcción, al final, de decisiones políticas. Yo creo que el modelo de democracia representativa es un modelo que limita enormemente la participación, que no hace nada atractivo la participación, porque al final es un puro juego de competencia entre representantes y de regla mayoritaria. Creo que la democracia representativa hace muy atractiva la participación, porque nos hace protagonistas del proceso de construcción de las decisiones. Creo que tenemos que optar entre modelos. No sirve ya este modelo que te hace el rato. Ya habéis votado y lo habéis hecho fatal. Quedáis despedidos hasta dentro de 4 años. No vale este modelo. Este modelo no anima a participar. Este modelo anima, en todo caso, a no participar o a participar de otra cosa, a desertar de la participación. También está en juego el modelo de libertad con el que planteamos. Hay un modelo dominante de libertad negativa, es decir, soy libre cuando nadie interfiere en mis decisiones, soy libre cuando soy independiente, por tanto, soy libre cuando nadie me marca ningún tipo de pauta. Y, sin embargo, hay otro modelo de libertad, que es el modelo de la libertad positiva. Soy libre cuando no hay interferencias arbitrarias. Muchas veces, para ser libre, paradójicamente, alguien tiene que intervenir. Muchas veces, para ser libre, tenemos que ponernos de acuerdo en coartar la libertad de otras y de otros. No hay más remedio. Creo que es muy importante que apostemos por un modelo de libertad positiva, donde, otra vez, la democracia facilite la vida a la gente. No solamente facilite derechos, sino que facilite la vida cotidiana. Otra vez el Roto lo plantea de una forma muy interesante. ¿Y no se podría bajar el precio de las casas también por votación? Habría que probar. Pues hay que introducir este tipo de cuestiones también en la práctica política, no solamente dejarlo a la libertad puramente individual. Tenemos que educar para la convivencia.
Educar para la convivencia es asumir que soy yo porque soy con otros, dependencia mutua, que con esos otros formamos un nosotros, responsabilidad mutua, un nosotros entre muchos otros, otros nosotros, nos exige trabajar el reconocimiento de la tolerancia, con los cuales estamos obligados a construir o llamados a construir un nosotros global. Tenemos que educar en esto. Claro. ¿Y la escuela sirve para educar en esto? Pues la escuela tiene un problema, otra vez el roto. Si me pide derechos de autor, pues me mata, ¿no? En lengua nos están enseñando a leer anuncios y a escribir pedidos, y en matemáticas a solicitar un préstamo. Pues la escuela está absolutamente asediada por el contexto exterior. Ayer justamente en Vitoria presentábamos una investigación sobre la escuela y los valores y aparecían cosas muy interesantes, ¿no? Por ejemplo, la escuela es una institución sola hoy. Yo cuando mi hija viene de la escuela y me dice lo que hace, digo, chica, vas al sitio más raro del mundo, porque no tiene nada que ver con tu vida. O sea, hay libros, hay televisión educativa, os hablan de la multiculturalidad, la tolerancia, estás con gente que habla otros idiomas, tal. Sales luego y es otra cosa absolutamente, ¿no? Entonces, la escuela es cada vez un sitio más raro, se ha separado de otras instituciones socializadoras, ¿no? Una cosa que decía un director de un colegio concertado era muy significativa. Decía, el otro día se pegaron unos chavales a salir de clase y entonces le dijimos, joder, hemos estado trabajando educación para la paz, el diálogo en clase, joder, ya los pegáis. Y yo digo, tranquilo, nos hemos pegado, pero fuera de la escuela. O sea, ya sabemos que dentro de la escuela no, pero fuera de la escuela, entonces esa ruptura es tremenda, ¿no? Y claro, los docentes acusan a la familia. Pero claro, la familia también lo tiene muy mal. Ayer mismo aparecía esta noticia en la edición del País Vasco del País, ¿no? Un estudio del Gobierno vasco sobre las motivaciones por las que las familias eligen el centro daba un dato que de entrada es sorprendente. La razón fundamental para elegir centro es la cercanía al domicilio familiar. Entonces, ¿qué familias? Pero ¿cómo puede ser? Que no se preocupen por el proyecto educativo, por el prestigio. Pero estas familias no me extraña que... Claro, pero ¿cuál es la motivación para esto? La falta de tiempo. Que las familias no tienen tiempo tampoco. Entonces, las familias no tienen tiempo. La educación, la escuela no puede hacer todo. Pues tenemos un problema con las instituciones intermedias, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que asumir, y termino, que educar es una tarea demasiado importante como para dejarla en manos de la escuela, que tenemos que religar las instituciones socializadoras, es decir, escuela, familia y comunidad local tienen que unirse en un mismo proyecto de formar ciudadanos y ciudadanas, que hay que crear en definitiva comunidades de aprendizaje o ciudades educadoras, me da igual la forma en que lo llamemos, hay que crear comunidades que eduquen en su conjunto, y que tenemos también que empezar a aprender ya a no confundir valor y precio, porque como decía Antonio Machado, solo un necio confunde valor y precio. Y en la medida en que vivimos en una sociedad en la que solo lo que tiene precio tiene valor, pues la participación, desgraciadamente, creo que cada vez más corre el riesgo de estar muy desvalorizada. Gracias. Muchas gracias. Finalmente, y para hablarnos de la mujer y de lo femenino en la sociedad civil, va a intervenir Teresa Mojín. Teresa Mojín es licenciada en Económicas por la Universidad Autónoma de Madrid, es funcionaria del Cuerpo Superior de la Administración del Estado. En 1998 fue nombrada directora general de la Función Pública. En 1993 pasa a ser directora de Acción Social y en el periodo que va desde 1996 hasta 2002 fue directora de Acción Social, Menor y Familia. Ha trabajado como vocal asesora en el Ministerio de Economía y Hacienda y en la AECI, Agencia Española de Cooperación Internacional, dependiente del Ministerio de Asuntos Exteriores. Desde 2004 ocupa el puesto de directora general de la Oficina Española de Patentes y Marcas del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, en el que ha permanecido hasta hace poco tiempo, en que fue nombrada directora de la Fundación Real Madrid. Teresa, cuando quieras. Buenos días a todas y a todos. Yo, después de las magníficas ponencias de los que me han precedido, de Ángel y de Imanol, voy a tratar de dar otra perspectiva desde un planteamiento de mujer y ciudadanía, pero planteado desde lo que ha sido mi experiencia profesional, hasta hace muy poco ligada siempre a la administración pública,
y también de esa experiencia profesional de algo más importante como es la experiencia vital, el cómo se ha vivido el transcurso de todo este tiempo. Lo primero, y para hacer algún tipo de precisión, pues cuando se habla de mujer y ciudadanía, es tanto el concepto de ciudadanía, el concepto poliédrico que supone, que es muy difícil en poco tiempo pues tratar de resumirlo o tratar de cómo abordar un tema de estas características. Y para poner de relieve la complejidad del fenómeno o del propio concepto de ciudadanía, me gustaría referirme a la propia definición de Víctor Pérez Díaz, cuando define el concepto de ciudadanos como aquellas personas activas, capaces y dispuestas a ejercer su capacidad de decisión autónoma en asuntos tanto públicos como privados, que valoran y ejercitan su libertad individual, que entienden y respetan las reglas de juego y que aplican habitualmente el principio de igualdad ante la ley y que se comportan como una parte activa en el tejido social. Yo creo que buena de las palabras y de la presentación de los ponentes anteriores ponen de relieve la dificultad de hablar de esa ciudadanía activa y participante en el tejido social, y más aún como trataré de exponer cuando también hablamos desde una perspectiva de las mujeres. El segundo elemento fundamental al hablar de mujeres es la propia transversalidad del concepto de mujer, que se ha ido imponiendo de tal forma que es muy difícil abordarlo solamente desde una perspectiva sociológica o jurídica o política o de cualquier otro tipo. Requiere, y cada vez más van en esa línea, cualquier tipo de planteamiento, de análisis, de diagnóstico o de política, pues desde una perspectiva mucho más integral, mucho más globalizadora y, por tanto, mucho más difícil de enfocar y de valorar el impacto de cualquier tipo de actuación o de iniciativa que se tome. Y, finalmente, tercera precisión, no voy a hablar de un elemento que me parece de una riqueza tremenda, y es del papel de las mujeres como palanca en el desarrollo en los países en desarrollo. Creo que si algo somos conscientes en los países del primer mundo es que buena parte de la transformación de nuestras sociedades durante el siglo XX, durante estos pocos años del siglo XXI, tiene un motor, una palanca que ha sido el papel transformador y de cambio de las propias mujeres. Y esa palanca de futuro en las sociedades en desarrollo, sin duda alguna, pues merecería una reflexión mucho más completa de la que yo voy hoy a abordar aquí. Lo primero, y para darnos cuenta de dónde venimos y de todo el proceso de transformación que hemos tenido. El concepto de ciudadanía todos conocemos que nace con la quiebra del antiguo régimen y todo lo que supuso la Revolución Francesa. Y ahí la ciudadanía pivota sobre tres grandes columnas, tres grandes pilares, como son la ciudadanía legal, la política o la nacional, el derecho a una nacionalidad. Sin embargo, aunque desde ese primer momento se habla de la extensión de la universalidad de los derechos, sin embargo, hay una serie de colectivos que están excluidas de esa consideración de ciudadanos activos. Y lo hay por razones económicas, por razones de propiedad, pero lo hay también por razón de ser mujer. Y en el caso de las mujeres, además, con un agravante, porque si en el caso del voto condicionado por razones económicas se puede cambiar, es posible, aún difícil, modificarlo a lo largo de la vida. Sin embargo, en el caso de las mujeres es obvio que no se cambia la condición de mujer, con lo cual quedaban excluidas de los derechos y reducidas a ese espacio mágico que era el mundo de lo privado, de lo doméstico, de lo personal, de lo afectivo. Mientras que la esfera de lo público, quería, con todo lo que conllevaba de ciudadanos con derechos políticos, con derechos sociales, con derechos de todo tipo, quedaba condicionado a la propia condición de ser varón. Yo, para visualizar esto de alguna forma, os invito a que cojáis el diccionario de la lengua y veáis en la definición de hombre y mujer, y veáis cuando se habla de hombre público, y aparece ahí una larga relación de definiciones en positivo. Sin embargo, cuando utilizamos la palabra mujer pública, pues todos sabemos las connotaciones que ello lleva. Bueno, eso viene a subrayar estos rastros que tenemos de toda la historia que hemos arrastrado.
Evidentemente, la mujer, además, en lo privado, queda condicionado a la jerarquía del padre o del marido. Esto que os podrá parecer, pues a muchos de los jóvenes que hoy hablábamos aquí de participación juvenil, etcétera, que os podrá parecer pues una antigüedad propia del siglo XVIII, del siglo XIX, yo solamente os voy a dar un dato personal. Hace años, lo cual es una forma de decir la edad que ya uno tiene, pues en la época preconstitucional, cuando compré una vivienda con mi dinero obtenido de mi trabajo, tuve que ir con el permiso de mi marido, porque si mi marido no me autorizaba, yo no podía comprar la vivienda que había ganado con mi salario. Y esto os parecerá que es una cosa remota. Bueno, estamos hablando de la década de los 70 y, por tanto, lejana para muchos de vosotros, pero desde luego no para que lo hemos vivido. Bien, toda esta especie de segmentación de la vida se va modificando a lo largo del siglo XIX y del siglo XX como consecuencia no solamente ya de movimientos sufragistas o feministas que indudablemente hacen de palanca del cambio, sino también de todo tipo de movimientos políticos y sociales que van introduciendo como uno de los elementos críticos de reclamo, de exigencia, el hecho de esa disconformidad con que los derechos estén condicionados a la pertenencia a un determinado sexo. De tal forma que se trata de romper esa dicotomía, esa separación entre lo público y lo privado. Pero con ser importantes todos esos movimientos políticos y sociales, también son las propias necesidades de las economías de mercado. Y, sin duda alguna, los periodos de guerra, en la cual se necesita del propio trabajo de la mujer, puesto que los hombres están en los frentes, introduce un factor en el cual la mujer se va facilitando su propia incorporación a los mercados de trabajo. Y después de todo ello, elementos como la revolución de la liberación sexual que vivimos o el hecho de los cambios tecnológicos, de los cambios en elementos fundamentales como, por ejemplo, la esperanza de vida, como, por ejemplo, la reducción de la tasa de mortalidad. Antes, la primera misión de las mujeres que vivían 35 o 36 años era tener hijos y que viviesen y cuidarlos. En el momento en que cambian estas condiciones, obviamente cambian las posibilidades para permitir esa igualdad. ¿Cuál es un poco en esta trayectoria en la que, sin duda alguna, se ha habido un elemento transformador durante el siglo XX, del cual podemos hablar como la revolución permanente, ha sido el papel de las mujeres incorporándose como ciudadanas activas con todo tipo de derechos? ¿Cómo tenemos un poco la situación en España, en esta transformación que hemos vivido al hilo de nuestro propio sistema democrático y al hilo de la profundización en los mecanismos que ello ha supuesto? Creo que ahora mismo es indudable que, si hablamos del caso español, desde un punto de vista del objetivo de igualdad, desde un punto de vista formal, indudablemente podemos decir que estamos en estándares razonables desde un punto de vista legal o político, desde el punto de vista de regulación, desde el punto de vista normativo. Incluso hay datos en el ámbito de la educación que nos muestran que se ha conseguido una promoción, un incremento importantísimo del acceso de las mujeres al sistema educativo, incluido el sistema universitario. Otra cosa es que luego la distribución sectorial, sin duda alguna, siga habiendo mucho que decir. Pero esta igualdad formal, que está en el lenguaje políticamente correcto, pues, sin embargo, cuando vamos a la realidad de los hechos, cuando nos introducimos en el qué está pasando en nuestra sociedad, nos encontramos, sin duda alguna, con cifras y con datos que nos muestran que la cosa es bastante más complicada y tiene mucho que ver también con la descripción, con las pinceladas de la sociedad que vivimos y que en estos momentos nos describían. Por dar algún tipo de datos en relación, por ejemplo, con el mercado laboral. Si hablamos de mercado laboral, pues no solamente a nivel europeo, sino que también a nivel español, tenemos amplias diferencias entre la participación de las mujeres, que está en torno al 48%, o la participación de los hombres. Lo mismo cuando hablamos de tasas de desempleo o en relación con la desigualdad de la presencia de la mujer en distintos tipos de sectores. Hay también otros datos que nos dicen mucho de cómo la vida se vive diferente todavía cuando eres mujer o cuando eres hombre. Y uno de ellos pues tiene mucho que ver también con muchas de las tensiones que se viven en estos momentos y con las dificultades de participación a las que antes hacía referencia.
Cuando vamos, hablando del uso del tiempo, cuando vamos a la encuesta del uso del tiempo, nos encontramos con que hay ciertas diferencias en cómo utilizan el tiempo los hombres y las mujeres en nuestro país. Por empezar por aquello en que somos bastante iguales, pues a la hora del tiempo libre, las mujeres utilizan o tienen disponibilidad para un tiempo libre de 9 horas y 17 minutos y los hombres de 9 horas y 59 minutos. Bueno, ahí la cosa con diferencias está relativamente equilibrada. Cuando hablamos de necesidades personales en general, también las cifras son bastante similares. 10 horas 34 minutos las mujeres, 10 horas 34 minutos los hombres. Pero donde nos encontramos, sin duda, el punto crítico del debate es cuando hablamos del trabajo doméstico y del trabajo remunerado. Casualmente, las mujeres dedican al trabajo doméstico 7 horas y 22 minutos, mientras que los hombres que ayudan, que colaboran, solo dedican de media 3 horas y 10 minutos en ese concepto tan bonito de la ayuda. ¿Te ayudo a cuidar al niño? Bueno, lo que es el compartir es una palabra todavía no de uso general. Pero claro, esto tiene la contrapartida de que cuando hablamos del trabajo remunerado, las mujeres tienen de media 1 hora y 52 minutos y los hombres lo triplican porque estamos hablando de 3 horas y 28 minutos. Todo esto estoy en una media, digamos, con la encuesta incluyendo toda la población. También, si hablamos del tema de violencia, solamente como referencia nos sirve para poner de relieve la diferencia todavía en los patrones de conducta según los roles que se asignan a los hombres y las mujeres. Y, en definitiva, y por detrás de todo ello como sustrato, está todavía una cultura muy masculinizada en muchos de sus elementos y que tiene distintos tipos de reflejos. Yo ahí he puesto un dato, como por ejemplo las excedencias, que en un porcentaje mayoritario se tomaban en los datos del año 2006, mientras que era posible la opción por las mujeres, mientras que los hombres no utilizaban esta figura. Frente a esta situación de desigualdad en los datos reales, se han impuesto distintos tipos de estrategias que, en definitiva, tratan de ir en ese cambio de los patrones culturales en los que nos movemos. Desde romper la invisibilidad, pasando por una normativa garantizadora en la cual la última pauta la tenemos en la ley del 2004 y en numerosas leyes autonómicas, o en políticas de acción positiva. Ahí lo primero es romper la invisibilidad, porque cuando en las encuestas se pregunta en muchos casos a la sociedad en general y a los hombres en particular, pues asumen que estamos en una situación de igualdad y que, por tanto, si hay diferencias, pues obedecen a otro tipo de comportamientos y no al hecho de que la sociedad no haya tomado todas las medidas para garantizar que se produce esa igualdad a la hora de enfocar los temas de género. Pero ¿qué hablar o por qué no plantearlo desde el punto de cuál es la explicación detrás de esa diferencia cuando hablamos de datos de igualdad efectiva? ¿Qué es lo que hay? El por qué, pese a todo ese amplio armazón normativo de estrategias, de políticas, de institutos de la mujer, de absoluto acuerdo, consenso a nivel de los partidos políticos en lo que son las grandes líneas, etcétera. ¿Por qué, sin embargo, luego los fríos datos nos muestran una realidad muy diferente que, además, cuando hablas desde la experiencia de muchas mujeres, te encuentras? Aquí yo he subrayado 3 elementos con un núcleo central que es al que quiero provocar el debate. En primer lugar, y el elemento fundamental, es por la dificultad de compatibilizar la vida laboral y la vida personal. Hay, desde luego, todo tipo de estrategias en este sentido, pero, sin embargo, los datos nos siguen demostrando que, pese a que la tasa de natalidad en España, uno de los datos que siempre se ha esgrimido y no deja de ser un dato, pero pese a la gran crisis que tuvimos cuando bajamos una tasa de 1,17 y ahora hemos subido a 1,37 y parece que esto va de remontada, cuando escarbas detrás, pues sin duda está muy ligado a la llegada de la inmigración con patrones culturales distintos y al hecho de que un gran parte del incremento de la natalidad se explica también
o se explica fundamentalmente como consecuencia de ese incremento tan importante en el número de inmigrantes, de familias, de parejas, de mujeres inmigrantes, con una tasa de natalidad muy superior a la de las mujeres que han nacido en España. Esta dificultad de conciliar implica decisiones a nivel individual, como luego subrayaré, en la cual se plantea la opción entre seguir tu carrera profesional y tener acceso a distintos tipos de posiciones importantes, o a tener un mejor salario, o a tener un crecimiento en tu vida, y con el detrimento que ello supone para tus opciones de vida personal. Cuestión, por otra parte, que no deja de ser curiosa, que se plantea, y ahí sin duda alguna tenemos uno de los grandes déficits y hándicaps, se plantea como si el tema de la conciliación sea un tema de las mujeres. Y cuando estamos hablando de vida laboral y vida personal, doy por supuesto que los hombres deben de tener vida personal y que, como decía antes Imanol, pues también les gustan sus niños y también les gusta compartir con ellos su 0-3 años, su escuela, compartir todo ese tiempo. Pero, sin embargo, si vosotros vais a datos, por ejemplo, en relación con las áreas de igualdad o de paridad en las distintas administraciones públicas, casualmente en más de un 90% están ocupadas por mujeres. Y todo el tema de conciliación se engloba dentro de las políticas desarrolladas desde mujer. Es decir, como si fuese de una parte y una estrategia solamente de mujeres. No hemos conseguido eso que también se hablaba antes de una estrategia gana-gana, en la que la conciliación sea un gana-gana no solo para las mujeres, sino también para los hombres y, en definitiva, para la sociedad e incluso para la economía de mercado. Hay también otros datos que vienen a subrayar estas dificultades de conciliación, como son el exceso de las jornadas que tienen que realizar las mujeres, con el estrés más la sobredosis de la culpa que arrastran y todo el coste que ello supone. O el hecho de que figuras de que se dota nuestro mercado laboral, como es el trabajo a tiempo parcial, y que sin duda es un elemento, muchos más, de la flexibilidad en el mercado laboral ahora tan en boga, pero cuando luego vamos a los datos nos encontramos pues que hay un 23%, un 24% de las mujeres que están en tiempo parcial, pero mirémoslo de otra manera. El 80% del total del tiempo parcial casualmente también es de mujeres. Es decir, mujeres que, por tanto, lo dedican como si fuese poco más o menos que una modalidad construida especialmente para mujeres. Hay todo tipo de estudios donde dice que profesión o modalidad que se feminiza, pues indudablemente tiene unos graves riesgos de no ser ese elemento rompedor de la situación. Y luego, con el famoso techo de cristal y, en definitiva, cuáles son los interrogantes que a nivel individual se plantean las mujeres en relación con esa difícil compatibilidad. Hay una cuestión que tiene mucho que ver con lo que planteaban los anteriores ponentes. Todo este tipo de dificultades, al final, acaban teniendo planteamientos y respuestas individuales. Vivimos en el mundo de lo nada a largo plazo, que decía muy bien Ángel, en el momento del hoy, del concreto, del proyecto a corto plazo, en el cual las respuestas tienen o se dan desde una perspectiva individual. Y las mujeres, en buena parte, se van impelidas a plantearse ese tipo de respuestas a esas dificultades, a esos conflictos que se plantean. Hay un dato que apareció recientemente y que, además, Estados Unidos, en donde los patrones conservadores nos sirve de llamada de atención, pues nos debe de invitar a la reflexión. En una sociedad moderna como es la nuestra, pues hay datos que indican que hay un 30%, es decir, casi un tercio de mujeres que ocupan puestos directivos que abandonan los puestos directivos precisamente por esa dificultad a abordar el estrés, la tensión y por esa rebeldía, en definitiva, a asumir el coste personal que ello conlleva. Aquí tenéis pues consecuencias de lo que ello supone en cuanto a la infrarrepresentación en posiciones directivas. Hay otro elemento también que influye, que es el tema del cambio en las relaciones personales, en el modelo de familia, porque todo ello que conlleva de libertad también conlleva en cuanto a un componente de género que es importante destacar. Y ahí os subrayo un dato relevante, y es que las familias monoparentales, en un 87%, están encabezadas por mujeres.
con lo que en muchos casos va asociado con los correspondientes riesgos de feminización de la pobreza. Si tomáis estadísticas de la distribución de las personas en situación de exclusión por género, veréis que en todos los tramos de edad hay una mayor incidencia de las mujeres en esa situación. Aquí, ¿qué tipo de respuestas? Desde una forma muy simplista, y hasta si queréis un poco provocadora, me gustaría plantearos. Aquí estamos viviendo de una forma muy sutil, muy subterránea, muy difícil de elaborar, una estrategia que es la de asimilarte al modelo triunfante en estos momentos, y en el cual las mujeres participamos activamente. Y yo hablo en primera persona en este caso porque te asimilas cuando tú te incorporas a una sociedad caracterizada por unas estructuras de poder, por unas estructuras políticas, por unas estructuras empresariales o mediáticas, o incluso de representación. Plantearos, por ejemplo, la representación de las mujeres a nivel de periódicos o de medios de comunicación, o a nivel de sindicatos, o como se decía anteriormente, a nivel político. Por ejemplo, se me había olvidado contaros un dato que es curioso, hablando de cómo evolucionan las cosas. Gracias a la exigencia de cuotas en las elecciones municipales, en estos momentos tenemos un 39% de concejales que son mujeres. Pero cuando hablamos de alcaldes, casualmente un 85% son hombres. Con lo cual, damos pasos, pero con cifras muy mejorables. Y eso conlleva un riesgo importante, y es en qué medida esta incorporación de las mujeres, con estrategias en las que se van desarrollando modelos de carrera individual, no nos asimilamos al modelo en estos momentos vigente, perdiendo esa gran capacidad rupturista o transformadora que ha tenido las mujeres como elemento organizado, como elemento transformador en el siglo XIX, en el siglo XX. Y aquí hay una tentación que yo muchas veces he escuchado a lo largo de mi vida personal y a lo largo de mi vida profesional, y que confieso que muchas veces también he expresado, y quizá por eso cuando uno es consciente de lo que ha hecho, pues también lo vive más en primera persona. Y es el pensar que, bueno, tenemos igualdad, tenemos todo tipo de políticas de acción positiva, tenemos todo tipo de estrategias, tenemos tal. Luego, por tanto, lo que tenemos que conseguir es que las mujeres valiosas, debidamente formadas, suficientemente preparadas, con todos los tal, pues vayan incorporados a los puestos, demostrando que somos capaces de abordar cualquier tipo de riesgo y de responsabilidad. Poniendo el acento en que hay igualdad de situación de partida y que, por tanto, es a la respuesta individual en un mundo fuertemente competitivo, en el que triunfa el mejor, el que nos puede poner en situaciones de igualdad real. Pero aquí la gran pregunta ¿es que la sociedad funciona con mérito? ¿Es que realmente en las empresas, en la política, en los medios de comunicación, en los sindicatos, en la administración o en una sociedad deportiva, realmente son los mejores los que están en posiciones de relieve? Yo siempre planteo una cuestión que me pasó hace muchos años cuando estaba de directiva en un puesto de la administración pública, y en una presentación como la que puede ser hoy, pues hablando del papel de las mujeres, el papel de la mujer, la administración pública tiene todo tipo de estrategias de igualdad, etcétera, pues hubo un colega mío que ocupaba una posición equivalente a la mía que dijo, en plan con un cierto sentido del humor, que bueno, evidentemente yo estaba allí y era pues una demostración de que estaba allí por mi condición de mujer, es decir, como cuota, por decirlo de alguna forma. No cuota legal, sino cuota pues que había que poner, como decía en el segundo escalón, que decía Ángel, ¿no?, de elemento ornamental. Toca poner chicas, pues hay que poner una chica en el puesto directivo. Y entonces, en aquel momento que me cogió por sorpresa, pero sin embargo, claro, ante las maldades uno responde. Y yo le dije, pues hombre, quizá yo sepa por qué estoy aquí, pero lo que nos preguntamos todos es por qué tú estás allí. Y es que, claro, el tema de las cuotas, que es un elemento muy provocador y sobre el que hay mucho debate y sobre el que todos podemos tener posiciones, sin duda alguna tiene elementos debatibles.
pero ha sido un elemento, y sigue siendo un elemento, sobre todo en el mundo político, que contribuye a romper una situación que a mí no me vale decir, a mí menos, pero a mi hija o a mi hijo, que vuelva usted mañana, como decía la RAC, que las mujeres dentro de unos años, a veces de mucho mérito de hacer jornadas extensísimas y de soportar el estrés, conseguiremos realmente la igualdad, porque este es un proceso que requiere tiempo y requiere cambio cultural. Bueno, en este caso yo me vuelvo cortoplacista y quiero el cambio ya. Y creo que es importantísimo que hombres y mujeres, y también mujeres, no caigamos en esa estrategia del mérito, en esa estrategia de que realmente tenemos que demostrar lo valiosas que somos. Yo creo que realmente la sociedad será igualitaria cuando tengamos en puestos relevantes, y perdonadme la provocación, el mismo número de gente poco valiosa o incluso necia, hombres y mujeres. Esa es la verdadera igualdad, que la necedad se reparte igual, y no que unos tengamos que ser listos o listas y los otros estén allí casi por derecho natural. Bueno, pero ese cambio implica también la capacidad de influir. Hay otro dato, por ejemplo, que tiene mucho que ver con todo este tipo de estrategias que estamos hablando o de las cuotas. Hay datos, por ejemplo, que demuestran que en el tema político, por ejemplo, los diputados, pues qué casualidad que ahora tenemos un número creciente, como os decía también anteriormente, pero qué casualidad que los diputados se profesionalizan más, es decir, duran varias legislaturas, y sin embargo las mujeres, la vida media como diputadas es mucho menor. En un caso están en media, según los últimos estudios, en torno a 8 años, y en otro caso no llega a 5 años. Es decir, que parece que pongo una mujer y a la vez siguiente la sustituyo por otra mujer, con lo que se pierde de la experiencia, del conocimiento, etcétera. Por tanto, yo diría, y enlazo y comparto lo que se ha dicho por los anteriores ponentes, hay que estar claramente abierto a que la respuesta a esta sociedad no puede ser individualista y no puede jugar con unos patrones que no son los que se aplican en otro tipo de entornos. De ahí que sea fundamental que las mujeres ocupen posiciones en distintos segmentos, estratos de la sociedad, para que puedan jugar un elemento transformador. Si al final tenemos mujeres que nos comportamos con los mismos valores sociales que los hombres, que hablamos mucho de la conciliación, pero hacemos el mismo horario, que hablamos mucho de la conciliación, pero no tenemos en cuenta realmente propiciadores de ellos, y que no actuamos, por tanto, con una capacidad de representación para hacer el cambio y para realmente garantizar la participación, nos encontraremos con una situación que cambia lentamente y, desde luego, no cambia la sociedad. Y ahí pues planteo una serie de estrategias en las que, sin duda alguna, se puede plantear para conseguir que no haya estrategias individuales a una sociedad individualizada, sino que haya una activa participación para realmente, que es el valor que se puede poner desde una perspectiva de mujer, para realmente transformar la sociedad como lo fue en décadas, en siglos anteriores. Y aquí terminar con 2 mensajes nada más. Ahora está muy de moda en el management hablar del valor de lo femenino. Bueno, eso tiene elementos positivos, pero también tiene sus ciertos riesgos, de que muchas veces cuando se habla de lo femenino y del valor del management y de nuestra capacidad empática y de nuestra preocupación por los stakeholders y por la motivación, bueno, es que nos quieren dedicar a recursos humanos. Bueno, pues esto es como cuando nos hacen concejalas de asuntos sociales, y yo he sido directora de asuntos sociales. Bueno, yo creo que hemos demostrado que estamos suficientemente preparadas para ser presidentes de banco, presidentas de gobierno, alcaldes, etcétera. Por favor, no nos segmenten el sitio donde nuestra capacidad empática, de motivación, de tener en cuenta al otro, está muy bien, pero es que necesitamos que sean empáticos los presidentes de las empresas y los directores de los medios. No basta con que lo sea la becaria o la que está dedicada a cubrir los asuntos sociales. Por ello, hay un dato que en las empresas que están en el IBEX solamente hay una mujer que ocupe una posición directiva. Y cuando hablamos de vicepresidentes de empresas, solamente hay un 2%. Bueno, todo ello, vuelvo a decir, subraya que no nos vale con que nos digan que tenemos
que tenemos esa capacidad de acceder, sino que realmente hay que tratar de conseguir lo que en las conferencias de Naciones Unidas se ha puesto en relieve, ese empoderamiento de las mujeres para que juguemos ese papel transformador y para que, utilizando un bestseller que ahora todos conocemos y hablamos de ello, tenemos una sociedad, que se decía anteriormente, que compite feroz. Y luego, al mismo tiempo, tenemos una sociedad española que en los estándares de productividad estamos muy bajos. ¿No será que estamos mal organizados? ¿No será que realmente no estamos aprovechando los talentos y que no tenemos una capacidad de organizar la sociedad, incluso de una forma productiva mucho más eficaz? Y ahí, pues yo creo que una de las grandes respuestas es que, a nivel de la sociedad, practiquemos la inteligencia emocional y aprovechemos los talentos y tengamos capacidad de hacer un elemento de transformación, como han dicho los anteriores ponentes. Nada más y muchas gracias. Gracias, Teresa. Como anuncié al principio de esta mesa redonda, disponemos ahora de un tiempo, no muy grande, pero un tiempo, para formular una serie de preguntas a los tres ponentes. Entonces vamos a empezar por Ángel, que es el que ha hablado hace más rato y está más descansado. Y a Ángel le preguntan que hasta qué punto puede generar temor un colectivo joven participativo. ¿Hasta qué punto no es más cómodo para la sociedad en su conjunto tener una juventud más acrítica, conformista e integrada o pasiva? Vamos, yo creo que la respuesta depende también quién quiera trabajar con estos jóvenes, ¿no? Yo decía antes, durante la intervención, que, por ejemplo, con una marca comercial, Nike, Coca-Cola, promueven un mensaje, muchas veces lo que quieren es un joven que consuma la marca, ¿no? Sin embargo, de otras instancias, de las que hablamos aquí en la mesa, yo creo que lo que se busca justamente es eso, son jóvenes que tengan una opinión crítica, que sean capaces, ayer decía que aprendan a pensar por sí mismos, ¿no? Yo creo que eso es lo interesante, ¿no? Y de hecho, hacia ahí tendríamos que caminar, ¿no? Es decir, los colectivos juveniles o también desde lo que hablaba antes Teresa, o de acabar Imanol, ¿no? Y yo creo que eso es lo importante, ¿no? Es cierto que muchos poderes, mucha gente, muchos grupos políticos, que lo que van a buscar son grupos de jóvenes conformistas y que estén simplemente a lo que ellos digan o ellas digan, ¿no? Pero yo creo que es importante luchar por la otra cosa. Y algo que también yo decía en la intervención, yo creo en la fuerza de lo pequeño. Es decir, yo creo que las revoluciones nunca van a venir de las grandes instituciones, de los grandes grupos o de las grandes masas. Las revoluciones se gestan siempre en lo pequeño, en lo concreto, en lo diario, en lo de cada día. Gracias. Ahora, Imanol. Es una pregunta, pero es triple o cuádruple, o no sé. Si lo hago mal, la persona que lo ha formulado, pues que se levante. ¿No cree que, al igual que las relaciones personales se guían mayoritariamente por intereses personales, también la supuesta finalidad social en este contexto se guía por intereses creados? Esa sería la primera parte o la primera pregunta. Si quieres contestas a esto y te formulo la siguiente o te hago. Bueno, pues luego, ¿no cree que a los intereses creados les interesa el fomento de este tipo de ciudadanos guiados por sus propios intereses para así hacernos más manipulables de acuerdo a sus intereses? ¿No cree que esto no construye, sino que destruye a la persona? Yo creo que ya vas bien servido, Imanol. Sí, hombre, yo de alguna manera interpreto que también tiene que ver con la pregunta anterior que se dirigía a Ángel, ¿no? Yo creo que los intereses personales, primero, son legítimos. Bueno, primero, son un hecho. Entonces, querer volver a pensar el tema de la participación y el compromiso en la clave militantista, en la que yo me socializo también, tengo 46 años, pero yo he vivido los últimos coletazos de lo que fue el franquismo y yo me introduzco en la militancia política, sindical y social, además en una sociedad muy tremendamente conflictiva como es la vasca, y para ser militante parece que había que dejar todos los intereses personales fuera, ¿no? Y yo creo que es una forma muy machista, además, es ser muy macho militante, ¿no? Es muy machista, claro, dejas todos los intereses fuera, pero claro, alguien se encarga de ellos, ¿no? Porque todo el mundo al final tenemos un bajón emocional o tenemos familia o tal, ¿y quién se encargaba de eso? La buena mujer que estaba detrás, ¿no? Entonces, yo creo que los intereses son un hecho, los intereses personales son un hecho.
En segundo lugar, son legítimos. Muchos de ellos, además, son absolutamente ricos, ¿no? Porque yo creo que hay que tener interés personal cuando uno está comprometido en desarrollarse más, en encontrarse con los demás, en conocerse mejor, en compartir, en dialogar. O sea, yo no creo que es bueno, y además seguramente no lo hacemos nadie aquí, demonizar los intereses personales. Es verdad que funcionar solo por intereses personales pues genera al final un problema para la movilización. Cuando se hacen estudios sobre voluntariado, por ejemplo, y se pregunta a la gente por los motivos por los que la gente dedica tiempo al voluntariado, muchas veces la respuesta dominante es por la satisfacción que recibo de hacerlo, ¿no? Claro, y eso no es malo. O sea, faltaría más que haya que sufrir para participar. Pues estaríamos volviendo otra vez a esa militancia mala, ¿no? Pero claro, si solo es la satisfacción, o cuando dice satisfacción puede significar dos cosas. Que no encontramos otro lenguaje más allá del interés personal, porque luego a veces digo, bueno, ¿cómo? O sea, pues me parece muy raro que tengas satisfacción. Si estás al final de mala manera, no tienes tiempo, tienes que andar compatibilizando cosas, sobre todo en el caso de mujeres, ¿no? O sea, tienes la familia, tienes el trabajo, tienes la militancia, pero no, satisfacción, en fin, pues eres masoquista que no lo eres. Entonces, a veces decimos que es por satisfacción personal porque no encontramos otro lenguaje. ¿Por qué? Porque ha perdido peso en nuestra sociedad el lenguaje de la responsabilidad, del compromiso, del deber, de la obligación, de la deuda. Y lo que hay que hacer es complementar ese lenguaje de interés personal con otros lenguajes más colectivos, más sociales, más fuertes, si queremos, ¿no? Porque claro, si solamente es por interés personal, pues sea un interés muy positivo o sea un interés muy negativo, sea por interés material o por interés más experiencial, pues seguramente es un mecanismo muy poco combustible, es un combustible de muy poco octanaje para mantener la participación. Pero yo creo que hay que conciliar intereses personales con intereses colectivos. No negarlos, los personales. Gracias. Siguiendo con la conciliación, una pregunta para Teresa. ¿Cuáles cree que deben ser los primeros pasos para poner en marcha una política efectiva de conciliación de la vida familiar y laboral? Bueno, yo creo que no hay que hablar de primeros pasos porque hay muchos pasos dados a todos los niveles en nuestro país, desde el punto de vista de estrategias públicas, pero también desde perspectivas mucho más sociales. Yo creo que aquí el gran problema o el elemento fundamental es el cambio cultural. El cambio cultural que es el cómo conseguimos trasladar que el tema de la necesidad de que las personas, hombres y mujeres, tengan una vida amplia, con intereses de participación, de socialización, con intereses laborales y también con intereses personales, familiares, afectivos, en el cual requiera su ubicación. Creo que lo que se estaba describiendo y que lo han descrito mucho mejor tanto Ángel como Imanol, una sociedad donde el valor preferente es el corto plazo, el consumo y el triunfo laboral, porque es una sociedad en la que para que seas reconocido, para que tengas una proyección, tienes que tener éxito laboral. Quien no tiene éxito profesional parece que es nadie. Por eso solamente conseguiremos una verdadera estrategia de conciliación cuando construyamos una sociedad en la que se dé valor no solamente al tener éxito laboral, sino también al tener un éxito en tu relación afectiva con la libertad de cada uno o al tenerlo en tu participación en la sociedad. Yo creo que una de las cosas, por ejemplo, que tenemos que cambiar, esta es una sociedad que no valora en general que las personas se activen y, por ejemplo, sean voluntarios. Cuando yo estaba en el Ministerio de Asuntos Sociales había otro dato que a nosotros nos preocupaba. Los voluntarios eran los jóvenes y los jubilados. Bueno, y es que el resto de la gente no puede dedicar nada a una actividad. Y es porque se entendía que, bueno, requiere tiempo, pero cuando luego veíamos los datos, el ser voluntario tiene una media de a lo mejor 1 o 2 horas a la semana, que es exactamente menor del tiempo que lleva a ir al cine. ¿Y por qué identificamos que en esa época de tu vida en la que va de los 20 y tantos y te incorporas al mercado laboral hasta que te prejubilan y te echan del mercado laboral con 55, en muchos casos, o llegas a los 60, y en esa época somos solamente seres que consumimos y que triunfamos o no triunfamos en lo laboral? Mientras que tengamos una percepción de una forma tan simplista, tan unidimensional,
creo que es muy difícil de conciliemos, porque estamos vendiendo un modelo que lo dice muy bien Petrella, vendemos un modelo de éxito en una lucha en la que tú no cooperas, y no cooperas no solamente en el mercado laboral, es que tampoco cooperas en tu ámbito familiar. En muchas de las encuestas, cuando yo os decía que hay un 30% de mujeres que se retiran, no es que no lleguen, es que se retiran. Bueno, en muchos casos confiesan en las encuestas que el primer lastre es su pareja. Bueno, esto es un cambio cultural en la que de verdad yo creo que el gran cambio es que entendamos que todos ganamos, que es que los señores unidimensionales pues no llegan a este concepto de felicidad mucho más amplio y que describe mucho mejor, pues por ejemplo, Adela Cortina, ¿no? Entonces, hay que luchar mucho por el cambio, por ese elemento transformador, más participativo. El día que nos valoren a todos en cuántas actividades participan, cuando tú preguntas a los anglosajones, es que participan en múltiples asociaciones, desde ayuda mutua hasta del barrio, hasta de antiguos alumnos, etcétera. Yo tengo una percepción en Madrid que quizás sea una sociedad tal, cuando hablabais de los vecinos, es que lo primero que no funciona en muchos casos es la propia comunidad de vecinos. Pues tenemos que darle tanto valor a la participación y en la medida en que transformemos ese concepto, pues indudablemente la conciliación pasará a un tema de hombres y mujeres y no de esta segmentación en la que se aborda como una política de mujer. Bueno, yo no quiero que me aborde la conciliación como para resolver el problema de mi hija. Quiero que resuelvan el problema de mi hijo, que es realmente el que necesita mucha activación para saber que también le toca a él. Y que le toca no ayudar, no colaborar, sino que él es tan padre como pueda serlo su pareja. Pues otra pregunta para ti, Teresa. ¿No piensa que el querer resultados inmediatos o, como usted ha dicho, cambios ya, está más al servicio de intereses personales y no de mejora de la sociedad, para lo cual sería necesario plantearse resultados a más largo plazo y suprimir el... No lo entiendo. El lugar de cualquier resultado concreto. Suprimir... y supeditar, perdón, a ello el lugar de cualquier resultado concreto. Vamos a ver, yo creo que, y creo que Ángel y Manuel lo pueden decir mucho mejor que yo, ¿no? Pero sinceramente creo que no estamos yendo a una sociedad conformista, por decirlo de alguna forma. Yo cuando planteaba elementos de cambio y transformadores, creo que tenemos que dotar a la sociedad de elementos revulsivos, rupturistas, porque si no realmente podremos tener soluciones individuales, pero nunca respuestas sociales o de la sociedad en su conjunto. Es importante que las mujeres lleguen a puestos, pero realmente si las mujeres no llegan a puestos de una forma significativa, representativa para cambiar la sociedad, pues realmente estaremos dando respuestas individuales, pero no estaremos cambiando la sociedad. En mi caso, yo cuando planteo la necesidad de cambio es porque creo que si las mujeres llegan poco a poco, llegamos asimilándonos. Es decir, cuando tú pones, por simplificar y hacer tal, si tú pones un obrero en un consejo de administración, difícilmente va a cambiar el consejo de administración o va a cambiar la propia estrategia de la empresa. Si tú en un consejo de administración pones una mujer que se ocupa de cualquier tema pues ligado a temas, no vas a cambiar el comportamiento empresarial. Es necesario que haya acceso con todas las dificultades que ello lleva, para que realmente pase a ser una estrategia de la empresa o de la organización o de la entidad. Si no, realmente te asimilas o abandonas, que es lo que está pasando. Y yo creo que en nuestro caso tenemos muchas mujeres que están o que estamos asimiladas y muchas mujeres que abandonan porque no pueden aguantar la tensión que les supone el elemento de conciliar. Creo que es necesario más masa crítica en posiciones directivas para hacer un cambio más transformador de las organizaciones. Gracias. Ángel, ¿es cierto que en España el índice de fracaso escolar es el mayor de Europa? Si esto es así, ¿qué ocurre con la participación de los jóvenes en la fase escolar universitaria?
Yo creo que sí. No tengo ahora mismo los datos estadísticos, pero me parece recuerdo un estudio que sí, que efectivamente es uno de los índices más altos de fracaso escolar. Pero son cosas distintas. Nosotros tenemos experiencia, por ejemplo, en Vallecas, de organizar grupos dentro de los centros educativos, precisamente con chavales con fracaso escolar. Y lo que está dando de sí son resultados positivos, tanto para el índice de fracaso, es decir, está aumentando la media del rendimiento escolar, como para la prevención de historias que puede existir en los institutos, ¿no? Todo el tema de la prevención de la violencia, ¿no? En algunos está reduciendo la violencia que existe entre las bandas, ¿no? Ahí, lo que habéis oído por ahí por muchos medios de comunicación, ¿no? Entonces yo creo que no son cosas que estén en contradicción una con la otra, ¿no? Se puede trabajar el fracaso escolar desde otras medidas, ¿no? Lo que decía antes de la creatividad, yo creo que es importante abordar temas desde otro punto de vista distinto. Es decir, a lo mejor el rendimiento escolar no se mejora con una serie de programas académicos o mejoras medidas curriculares, sino a lo mejor mejorando justamente habilidades personales, ¿no? De relación, que el espacio escolar sea un espacio cómodo donde poder estar, donde no dejemos, lo que decía antes Imanol, no dejemos a la escuela sola, sino que la escuela está relacionada con un barrio, está dentro de un entorno. Entonces, la medida en que las AMPAs, la medida en que los servicios sociales, la medida en que el tejido social del barrio también participe de esa misma realidad escolar, estamos consiguiendo mejorar muchas cosas, ¿no? El rendimiento escolar y, además, crear asociaciones, ¿no? Cuando yo hablo de asociaciones, no me refiero solo a asociaciones juveniles o culturales que se puedan crear en los barrios, sino también, por ejemplo, club juveniles dentro de los propios institutos o iniciativas de los alumnos y alumnas que creen grupos que decidan, por ejemplo, autogestionarse un fin de semana en la sierra. Perfecto. Es decir, en la medida en que la gente sea capaz de autogestionarse, de crear iniciativas, estamos dotando de herramientas, de habilidades personales y, en el fondo, estamos mejorando mucho más el tema de la participación, ¿no? Una pregunta más para ti. ¿Qué peligros puede tener la creación de asociaciones de tiempo libres para jóvenes? Yo creo que ninguno. O sea, es cierto que ahora está la historia de lo que hemos vivido, esto del 20N, fascistas, antifascistas, y está como mucho ahí detrás, ¿no? Yo tengo, como estamos de confesiones, yo tengo 6 años menos que Imanol, yo estoy en los 40 y llevo 20 años en esa historia trabajando, ¿no? En barrios de Madrid. Y yo creo que peligros ninguno. Mejoras tropecientas mil. Es decir, yo he seguido incluso procesos de chavales que estaban con problemas de drogas, ahora que estamos con el entorno que organiza el Congreso, y chavales que han entrado en habilidades personales mucho mejores, que han conseguido un puesto de trabajo y tal, y de algún modo detrás lo que ha sido el ámbito asociativo les ha ayudado, donde han podido compartir, donde han estado, donde han encontrado un apoyo determinado, donde en el momento de se ha dado también de herramientas a las familias para que puedan trabajar problemas con ellos. Yo creo que peligros ninguno. Es cierto que está también el tema de la ideología, hacia donde caminamos y tal, ¿no? Y eso habrá que verlo, pero yo creo que peligros ninguno. Al contrario, me parece que ayudar a que la gente se organice, que tome iniciativas, que la gente sea autogestionaria, que lo que decía ayer Samina Air, de que la gente aprenda a pensar por sí misma, yo creo que eso es una cosa vital, útil y necesaria dentro de la sociedad, ¿no? Gracias. Para finalizar, una pregunta para Teresa. Aunque yo creo que la ha contestado, pero bueno, prefiero que en diferentes instituciones, empresas y organismos se ha adoptado el sistema de cuotas. ¿Qué opinión le merece esa manera de conseguir una supuesta igualdad? Bueno, yo creo que es un debate muy abierto. En general, yo soy partidaria de que las cuotas solamente se implanten en ámbitos muy públicos o muy políticos y limitados. Elementos, primero, para impulsar la participación y también como elemento didáctico, provocador, polémico, etcétera. No soy partidaria en general de un sistema de cuotas. Creo que la sociedad es muy difícil que tú quieras imponer en medios empresariales o sindicales o sociales o laborales el sistema de cuotas con carácter general, y además me parecería que podría ser incluso empobrecedor. Pero en los ámbitos políticos, siempre y cuando tenga, vuelvo a insistir, un elemento temporal y un elemento rompedor, pues creo que sin duda alguna
nos permite subir un escalón. Lo que creo es que la política de cuotas es simplemente un instrumento y no debe de ser un fin en sí mismo, ¿no? Creo que difícilmente se puede decir que nuestro objetivo es tener cuotas. Bueno, me parece una barbaridad tener cuotas en general. Nuestro objetivo es romper, nuestro objetivo es transformar. Y ahí puede haber un elemento que, vuelvo a insistir, aparte del impulso, tiene un elemento didáctico, incluso de poner de relieve algo que se niega muchas veces de partida, y es que haya razones de desigualdad de partida que justifiquen las cuotas. Yo creo que ese elemento es importante, es decir, hablar de que realmente hay desigualdad, que no basta con que tengamos igualdad formal, sino que hay elementos de desigualdad. Por poner un ejemplo, hablando de fracaso escolar, datos que no se sabe, fracasan más los chicos que las chicas. Y hay una diferencia muy importante de puntos. ¿Qué quiere decir que, por ejemplo, fracasen más los chicos que las chicas, ¿no? Bueno, el conocer estos datos implica hacer una reflexión de cómo se socializan los niños en la escuela y en su vida y cómo se socializan también las niñas. Las niñas tienen muy metidas en vena que o estudias mucho y sigues estudiando o lo vas a tener un poco complicado. Tenemos mucho fracaso escolar en el que los chicos a los 16 pueden trabajar y se van a ganar dinero inmediato. No les interesa la escuela, no les ofrece posibilidades y se van a ganar el dinero inmediato. Mientras que las chicas en las encuestas y tal, pues saben que se van a tener que currar muchísimo, porque si no el mercado laboral no les va a dar una continuidad. Bueno, yo creo que el hacer todo el análisis sobre las estadísticas por género nos dice no ya solamente la desigualdad, sino qué tipo de sociedad tenemos y qué tipo de sociedad queremos tener. Y ahí, vuelvo a insistir, las cuotas a niveles, en mi opinión, solamente en determinados elementos, puede ser un elemento de impulso. Creo que sería muy malo si lo considerásemos un objetivo y creo que sería muy malo si pensásemos que por una ley se cambia una sociedad. Eso es una tradición jurídica que arrastramos en España. La sociedad no se cambia porque haya leyes, sino que la sociedad se cambia por estrategias mucho más amplias y de mucho más calado que lo que es un instrumento jurídico. Bueno, pues muchas gracias, Teresa, Imanol, Ángel, no solo por vuestras magníficas ponencias, sino por lo estupendamente que habéis manejado los tiempos de intervención, porque hemos terminado en el tiempo previsto. Y gracias a todos y a todas por estar con nosotros estas 2 horas. Muchas gracias.